la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera por discapacidad. Discrepan, pero está entre los primeros. Algunos dicen segunda, tercera. Y el dato, no, los datos no son buenos, las estadísticas no son buenas. Algunas ya las dijimos hoy. Esto de una ACV cada 4 minutos nos pone la piel de gallina. Y además que haya gente tan joven como Verónica, a quien le puede pasar. Lo que primero nos preguntamos todos es qué pasaba antes, no había, tiene que ver con este estilo de vida que llevamos en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se llamaba de otra manera. ¿Por qué hoy se habla tanto de ACV y es una de las principales causas de muerte? Sin hablar de las secuelas que puede traer y que trae a tantos pacientes que se pueden llegar a recuperar. Quiero presentarles a los médicos que están acá, que son muy importantes y que nos vienen a ayudar a tratar de entender esto que nos da mucho miedo, que es un ataque sorpresa para todos, porque no conocemos mucho, porque hay un punto en el que no se puede prevenir, pero sí parece que hay otras cuestiones de las que nos podemos agarrar y conocer para asustarnos menos, digamos, ¿no? Está con nosotros Luciano Esposato, que es médico neurólogo de la UBA, es director del Departamento de Neurología del Instituto de Neurología Cognitiva y del Centro de Stroke del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, y creó y desarrolló y dirigió el programa de accidentes cerebrovasculares en el Hospital de Clínicas. María Marta Esnaola y Rojas es neuróloga de la UBA, especialista en enfermedades cerebrovasculares, es la jefa de neurología y jefa del servicio de accidentes cerebrovasculares del Hospital Cecil Milstein. Lisandro Olmos es médico de la UBA y dirige el Centro de Rehabilitación de Adultos del FLENI, uno de los más importantes de Latinoamérica, y ahí donde también Verónica se rehabilitó, ya nos va a contar. Digo Verónica porque es quizás lo último que nos conmovió mucho, que está en boca de todos, realmente nos conmovió y nos hizo ver que está muy cerca y que sucede muy a menudo. Y Vanina García es fonoaudióloga de la Universidad de El Salvador y es especialista en rehabilitación del habla y en deglución, que parece que es un problema que tienen muchos pacientes que sufrieron ACV, que es el problema para tragar, ¿no? Nos estamos metiendo en esta enfermedad porque tememos que sea, aunque no es la palabra exacta, una epidemia, ¿no? Algo que empieza a crecer, y por eso Jorge también nos va a contar en un ratito su testimonio. Jorge tiene 69 y no tiene ninguna secuela, está orgulloso y feliz de eso. Tiene mucha suerte no, también. No me quedó ninguna secuela. Nada de nada. ¿Y tenías cuántos años cuando tuviste la 66. 66. O sea que... Hace 3 años. Mucha suerte y también mucha percepción de sí mismo. Ya nos va a contar, pero antes vamos a contestar esto. Antes no había ACV, se llamaba derrame cerebral, se llamaba embolia cerebral. En realidad había la misma cantidad de ACV, suponemos, o tal vez un poquito menos, pero se dan varios fenómenos. Uno es que se lo conocía por hemiplegia, por derrame cerebral, ataque cerebral, ACV, muchísimos nombres. El otro es que se hablaba menos y ahora la gente está mucho más consciente sobre el tema porque lamentablemente hay mucha gente conocida que padeció esta enfermedad. Y en tercer lugar, lo que está pasando es que en países más desarrollados la cantidad de accidentes cerebrovasculares ha disminuido con el tiempo. En países de ingresos medios y de ingresos bajos como la Argentina, el número de casos ha aumentado. Entonces se da una combinación de varias cosas. La gente está informada, él lo dice como, no sé, con una mirada esperanzadora. No sabemos casi nada del ACV. No sabemos casi nada, pero por suerte y a lo largo de varios años venimos trabajando un poco en dar información a la gente y en educar a los pacientes, a los familiares de los pacientes para difundir un poco cuáles son los síntomas, las señales de alarma. Y bueno, de a poco la gente va tomando un poco más de conciencia para reconocer esta enfermedad. ¿Pero es un mal de época o siempre sucedió? ¿Es un mal de este tiempo? ¿Tiene que ver con la vida que llevamos? A partir de los reconocimientos en los últimos tiempos de los factores de riesgo del accidente cerebrovascular, hoy se sabe claramente que hay algunos factores que son predisponentes, ¿no? Por ejemplo. Hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia, colesterol elevado. Lo que comemos, diabetes, lo que fumamos, obesidad. La hipertensión tiene que ver con el estrés también. En parte sí. Si bien el estrés es un factor difícil de cuantificar y difícil de medir,
evidentemente tiene que ver con los tiempos en los cuales vivimos, ¿no? Te interrumpí, debe haber más datos, ¿no? Debe haber más, sí. Algunos factores son congénitos, como los que afectan a gente muy joven, ¿no? La presencia de una malformación vascular, un aneurisma, o alguna predisposición de la sangre para generar una obstrucción, digamos, del flujo cerebral. Es decir, que la gama de factores es muy amplia, pero algunos son prevenibles y tratables. Por ejemplo, dormir poco, ¿es un dato? ¿Hace mal Hay un estudio al reciente, cerebro? hay un estudio muy reciente que dice que dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular 4 veces, o sea, cuadruplica el riesgo. Lo que no significa que durmiendo más estemos seguros de que podemos prevenir ACV, pero sí sabemos que cuantas más horas de sueño haya, menos chances de tener arritmias tendríamos, menos hipertensión arterial, mayor regulación metabólica, es decir, los procesos internos del organismo, y eso hace que el riesgo tal vez disminuya durmiendo un poquito más. ¿Y por qué tan pocos pacientes llegan al hospital? Las estadísticas dicen que de los 4 que tienen ACV llega 1 a tiempo. Y la primera causa es la falta de reconocimiento de los propios síntomas. ¿Uno tiene que reconocerlo en el momento en que está por pasarle? Lo ideal es que uno tenga conciencia de lo que le está pasando y, bueno, por supuesto, si está con un familiar o con alguna persona cercana que lo puede reconocer, que acuda lo más rápido que pueda a un centro donde se lo pueda atender, lo ideal sería que contara con los medios como para hacer el diagnóstico, empezar un tratamiento lo más tempranamente posible, porque de eso va a depender mucho la posibilidad de recuperación. Hoy en día contamos con tratamientos para hacer en estadios hiperagudos que realmente cambian la historia de esta enfermedad. ¿Cuáles son, si es que se pueden sintetizar, esos síntomas que son inequívocos y hay que llevar al que está al lado, o uno tiene que estar alerta? Uno de los síntomas más frecuentes es la pérdida de fuerza, por lo general la mitad del cuerpo, puede ser solamente el brazo, la pierna, que se tuerce un poco la cara, la dificultad para hablar, para expresarse o para entender lo que le dicen, la pérdida de visión, ya sea de un ojo o de lo que nosotros hacemos campos visuales, los mareos, la inestabilidad y también en algunos casos los dolores de cabeza muy fuertes y que empiezan siempre en forma brusca. Estos síntomas, lo característico es que se instalen en poco tiempo. El miedo que me da siempre que uno escucha síntomas es que a uno le empieza a pasar todo, o a los que están alrededor, o los que están escuchando, ¿no? Pero estás hablando de cosas muy concretas. De golpe, un dolor de cabeza fortísimo, ¿no? El peor dolor de cabeza de la vida. De golpe, no ver, no manejar la mitad del cuerpo. Perder fuerza o no poder coordinar los movimientos en la mitad de un cuerpo, la mitad del cuerpo. Pero sí, lo característico es eso que vos decías, el comienzo bastante brusco. O sea, puede terminar de instalarse en 24 horas, 48 horas, pero siempre el comienzo es, uno no duda cuando está pasando. ¿Por qué dicen que la depresión también puede ser un factor de riesgo del ACV? ¿Cómo se vincula una cosa con otra? En realidad hay un estudio poblacional, hay un estudio hecho con 22.000 pacientes en todo el mundo, en los que le preguntaron a la gente si estaba deprimida y le preguntaron a los pacientes que habían tenido el ACV. Y lo que vieron es que haber estado deprimido en los días previos al ACV aumenta un 40% el riesgo de padecerlo. Entonces son estudios con muchos pacientes en todo el mundo que llegan a esta conclusión. ¿Cuánto tiempo atendiste a Verónica? Bueno, el proceso de rehabilitación de Verónica fue extenso, de hecho duró muchos meses. Estuvo dividido en fases, ¿no? La primera fase, que es importantísimo aclararlo, que es la fase inmediata posterior a su tratamiento en una unidad de cuidados críticos, requiere servicios de rehabilitación bajo una modalidad de internación, porque ella todavía está en una fase bastante inestable, tenía una traqueostomía, tenía una severa afección del lenguaje, tanto en la comprensión como en la expresión, tenía afectada la movilidad del lado derecho del cuerpo, no era autosuficiente en sus tareas cotidianas, es decir, había que asistirla para vestirse, bañarse, pararse, caminar, movilizarse, etc. Es muy impresionante el relato de ella y de ustedes los médicos cuando uno la ve, ¿no? Cómo es posible de esto que estás contando y de lo que ella cuenta, que esté tan bien. Es que en muchos casos la excelente recuperación es posible y esto es un buen mensaje para que la gente lo comprenda. ¿De qué depende, digamos? Porque todo el mundo probablemente se pregunte, bueno, quien ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿de qué depende de que la recuperación sea buena o sea mala? De varios factores. Uno es la edad, ella es muy joven y evidentemente la edad favorece los mecanismos de recuperación. Dos, es el momento en el cual inició la rehabilitación, que lo inició de una forma realmente muy precoz, inmediatamente después de su atención
en su etapa aguda, en su etapa crítica, evidentemente comenzó con su rehabilitación de forma muy intensiva. Y 3 es la extensión del daño, ¿no? O sea, evidentemente si el daño es más extenso, las posibilidades de recuperación son menores. Y Jorge no tenía 30 o alrededor de 30 como Verónica, sino 66. 66. Y sin embargo no tiene secuelas, así que ¿de algo se dio cuenta usted o quienes lo rodeaban? No, fue de golpe. Yo me iba a quedar con mi nieta, a cuidar mi nieta. Y que justo venía mi hija que era terapista ocupacional. Abro la puerta y me descompuse una escalera. La subí, pero no perdí el movimiento del brazo, la pierna y el ojo. Me di vuelta y sentado subí toda la escalera con un brazo que me apoyaba hasta arriba. Como no podía gritar, yo tengo una cosa, me coloco siempre la llave acá, no sé por qué. Y empecé a golpear el piso de madera hasta que apareció mi hijo más chico. Después de ahí en más, vino todo lo demás que por momento me acuerdo, por momento no. Hay un momento en que los que sufrieron ACV no... O sea, hay momentos que no recuerdan. Los que se rehabilitaron totalmente también, ¿no? Sí. Él no se acuerda, pero él está sin secuelas. Por lo tanto, enseguida lo llevaron a atenderse. Sí, tuve la suerte, que estaba mi hija que era terapista, que habla con mi otra hija que es psiconeuróloga. Hablan por teléfono, se comunican y me dijeron, no esperes ambulancia, no esperes nada, cargaron en un auto. Justo vino mi nuera y me cargaron en un auto y me llevaron a la Favaloro. Hay estadísticas. Ahora, ¿para qué sirven las estadísticas? Cuando uno las lee, ¿servirían para hablar de las señales de alerta, para hablar de prevención, para hablarles a los más jóvenes, para cambiar los hábitos? ¿Para qué? Para todo esto que vos decís y además para tomar mucha conciencia a nivel de salud pública de lo que nos hace falta. Nosotros en nuestro país tenemos algunas carencias, el tema de rehabilitación por ahí es uno de ellos, que si uno no tiene un sistema privado para poder asistir, muchas veces no tiene la posibilidad de rehabilitarse. Es muy caro, ¿no? Es muy caro todo esto y lleva mucho tiempo. Sobre todo por el tiempo, o sea, lleva muchísimo tiempo, lleva a veces años la rehabilitación y muchos pacientes no están en condiciones de costearla, sin una obra social que esté al lado de ellos avalándolos. Por eso es muy importante una buena rehabilitación para una excelente recuperación. ¿Qué pasa con esos pacientes que no tienen esa obra social que los respalda en todo un tratamiento largo? Y terminan esperando el turno del hospital, del servicio que se desocupe como para poder atenderlos y no tienen, digamos, la intensidad en la rehabilitación que necesitan como para poder recuperarse. O sea que no, las secuelas van a quedar. En muchos casos sí. Yo creo que el tema de la rehabilitación hay que tomarlo como la ausencia de un eslabón en el sistema de salud que ha estado carenciado durante muchísimo tiempo, en el cual se ha tomado conciencia recién en los últimos años y probablemente a través de la presencia de accidentes cerebrovasculares en personas reconocidas, ¿no? En donde toma muchísima difusión pública y la gente se pregunta qué es lo que le pasó y cómo hizo para recuperarse. Pero evidentemente ya desde hace unos años, yo diría hace unos 20 a 25 años, hay evidencias en donde la rehabilitación muestra efectividad desde el punto de vista de la recuperación de pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. El tema es que debe ser enfocada de una manera muy intensiva, mediante un equipo interdisciplinario, comenzar lo más precozmente posible el tratamiento de rehabilitación. Y como comentaba recién la colega, muchas veces los pacientes no tienen acceso a este tipo de sistema, integrado, intensivo, comprensivo, en el momento inmediatamente posterior al evento, por lo cual se retrasa durante muchísimos meses, empiezan a tener mecanismos de rehabilitación muy fragmentados, por ahí con muy buenos profesionales pero no integrados, y eso hace que los resultados sean diferentes. Y hay una ventana de oportunidad que son los primeros meses. Los primeros 6 a 9 meses, evidentemente, la recuperación es mucho más significativa que cuando ya empieza a pasar más de una